Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 119. Entonces así nos vamos a dar de cuenta lo que nos habla la palabra de Dios, lo que nos dice acerca de el Salmo 119. Salmo 119 y empezamos a lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos dice en este día. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces aquí nos vamos a dar de cuenta cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña a que cada día debemos de mejorar nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra vida espiritual. Bienaventurados los perfectos, bienaventurados los que mejoran, los que cada día arreglan sus caminos, los que cada día se ponen a cuentas con Dios. Entonces aquí nos damos de cuenta los que andan en la ley. O sea que cuando uno comienza a caminar en el camino de Dios, debemos de cada día mejorar, cada semana debemos de mejorar, cada mes y cada año. Felices, dichosos las personas que cada día van a arreglar sus vidas. Bienaventurados, dichosos y felices las personas que hoy se proponen en el corazón cambiar, hoy se proponen en el corazón mejorar. Dios felicita a los que cada día cambian de cualidades, de actitudes, de carácter. Por eso hay millones de personas conocedoras de la palabra, conocedoras de Dios, pero ya no andan en el camino de Dios, no andan en la ley. Entonces, aquí podemos mirar. Es que Dios va a ver es el andar con Cristo, el caminar con Cristo, el andar con la palabra, el andar con los mandamientos, el andar con los estatutos, el andar con las leyes de Dios. No es que nosotros todos los años igual, los meses igual y todas las semanas igual, no. Cada día debemos de mejorar, cada día debemos de cambiar, cada día debemos de nosotros hacia adelante, hacia el reino, hacia la presencia de Dios. Es muy importante esto, que hoy podamos entender esta parte de la palabra. Ahora, Salmo 119.2. Salmo 119.2 dice lo mismo. Bienaventurados los que guardan los testimonios, bienaventurados los que guardan la palabra, bienaventurado el que está cumpliendo con los mandamientos de Dios. Va a ser feliz, va a ser dichosa esa persona. Dice, con todo el corazón le busca. O sea que aquí Dios está buscando que nosotros amemos a Dios, que cumplamos el primer mandamiento, que podamos amar a Dios con todo el corazón, guardar los mandamientos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es uno de los propósitos que Dios ve en esta hora y por eso estamos mirando. Estamos mirando de que Dios dice que Él va a empezar a enderezar con el poder de su gloria, con el poder de su espíritu, con el poder de su palabra. Y de pronto esto nos va a doler, que Dios nos tenga que enderezar el camino. ¿Por qué? Arreglar nuestro corazón. Y con todo el corazón le buscan, con todas nuestras fuerzas. Un ejemplo, debemos de asistir a la iglesia con todo nuestro corazón, asistir a la iglesia con todas nuestras fuerzas, asistir a la iglesia con ese ánimo, con esa decisión de continuar las cosas de Dios. Salmo 119.3
nos habla de que pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí nos damos de cuenta de que hay personas de que se están apoyando en la palabra, se apoyan en Dios, andan de la mano con Dios y se abstienen de cometer iniquidades. Por eso un verdadero cristiano debemos de tener cuidado con las iniquidades, con los pecados. Iniquidad quiere decir fracción ante la ley de Dios, un error que cometamos. Por eso hemos cometido muchos errores como los cometieron los reyes, los profetas y los hijos de Dios. Entonces dice que no hace iniquidad los que andan en los caminos. Por eso el Espíritu Santo nos va a ayudar para no alejarnos del pecado. El Espíritu Santo nos va a ayudar para alejarnos ¿de qué? De todas las cosas del mundo que produce iniquidad. O sea que tenemos que reconocer que en nosotros hay muchas iniquidades, que dentro de nosotros hay muchas faltas y muchos errores. Ahora, verso 4. Aquí en el Salmo 119, 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, tú encargaste. O sea, dése cuenta cómo Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la palabra, nos ha dado la oportunidad de conocer la palabra, el evangelio. Y que sean muy guardados los mandamientos. Por eso nosotros estamos en un plan de aprender a guardar los mandamientos de Dios, aprender a cumplir con los mandamientos, con las leyes. Dese cuenta que tenemos 10 mandamientos de base. No codiciar, no fornicar, no robar, no adulterar, honrar a padre y madre, santificar los días de reposo, dedicarnos el día domingo, el amar a Dios, tantos mandamientos que tenemos de nosotros, el arrepentirnos, el convertirnos, el tomar una decisión de servirle a Dios. Por eso tú encargaste que sean muy guardados. Y por eso nos damos de cuenta que la palabra de Dios es la que nos va a revisar, la que nos está diciendo la verdad, si nosotros guardamos o no la palabra. Ahora, en el verso 5, aquí es donde hoy podemos decirle a Dios, ojalá fuesen ordenados mis pasos. Entonces aquí, ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, verso 5, nos habla, ojalá fuesen ordenados, ¿sí? Fuesen ordenados mis caminos. Entonces aquí debemos de aprender a orar. Señor, ordena mi mente, ordena mi corazón, ordena mi alma, ordena mi vida, Dios mío. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Hoy día, cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón, vive desordenado y vacío. Por eso vemos el desorden espiritual en las personas, el desorden espiritual en la familia, el desorden espiritual en las iglesias, el desorden espiritual en los concilios. Y nos damos de cuenta que aquí la palabra dice, ojalá fuesen ordenados mis pensamientos, mis pasos, mi caminar, mi vida. Señor, aquí es donde vamos a entrar a orar, a decirle, Señor, ordena mi vida. Señor, ordena mi vida espiritual, ordena mi corazón, arregla mi vida, Dios mío, para cuando Cristo venga. Espíritu Santo, traiga orden a mi vida. Dame esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento para nosotros poder vivir una vida ordenada ante los ojos de Dios. Haya orden espiritual, haya el amor, la paz, la ciencia, la bondad. Los dones y los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros.
Por eso es importante que nosotros hoy estemos diciéndole: Señor, ordena mi vida, ordena mis pasos, ordena mi corazón, ordena mi mente. Porque cuando Dios ordena algo, no habrá desorden. El desorden es del diablo. Cuando hay una persona espiritualmente desordenada, vemos de cuenta que ahorita millones de cristianos se van a desordenar en diciembre. Entonces ahí no estará Dios. Por eso antes debemos decirle: ordena mis pasos, ordena mi caminar, ordena mi vida familiar, ordena mi matrimonio. Hoy es el día para nosotros orar por nuestra familia, orar para que en nuestra familia haya un orden espiritual, en nuestra familia haya un orden espiritual. Salmo 119, verso 7, nos da la oportunidad de nosotros reconocer y decir: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de alabar a Dios. Te alabaré, Dios mío, con rectitud de corazón. Aquí vemos que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea que también haya un orden en la alabanza, haya un orden en la oración. Aquí también Dios nos habla de nosotros, la rectitud de corazón. Qué lema tan bonito: buscar la rectitud de corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón a veces se inclina hacia el pecado, hacia el mundo, hacia las cosas que perecen. Por eso hoy en día estamos invitando a la gente a que se congregue, a que se reúna, a que escudriñe las Escrituras, a que tengamos un encuentro personal con Cristo, con la palabra. Hoy dejar que la palabra entre en nuestro corazón, dejar que la palabra entre en nuestra vida. ¿Qué dice acá? Te alabaré con rectitud cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere. Por eso este es una de las palabras más hermosas que podamos nosotros decirle a Dios: enséñame. Yo quiero aprender a vivir una vida cristiana bien ante los ojos de Dios. Cuando yo aprendiere tus mandamientos, cuando yo aprendiere. Por eso vemos que hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, muchos años leyendo la Biblia, muchos años en la casa, y por eso no ha aprendido nada. ¿Por qué? Porque se necesita practicar la palabra, vivir la palabra. La palabra de Dios nos dice, la Biblia dice, que Dios está buscando hacedores. Todo el mundo le gusta oír la palabra. Yo sé que muchos allá en ustedes, en su casa, están oyendo la palabra, pero aquí Dios quiere es hacedores. Y necesitamos aprender a cumplir con la palabra. Necesitamos aprender a llevar una vida espiritual, ordenada. Necesitamos aprender a alabar, a cantar, a aprender a ayunar, a aprender a vigilar. O sea que hoy nos toca empezar de nuevo para aprender tus santos juicios, los juicios de Dios, para aprender los mandamientos. Y este hombre deseaba aprender las cosas de Dios. Por eso es importante aprovechar, ya que hay personas que nos enseñan la palabra, aprovechemos de que tenemos la Biblia, aprovechemos de que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña. El único maestro que hay sobre la faz de la tierra, la palabra y el Espíritu Santo, son los únicos que nos van a enseñar a cómo debemos de vivir una vida cristiana. Ahora, Salmos 119:9. Salmos 119:9 hace una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Vea esta palabra para los jóvenes y también para nosotros los ancianos. ¿Con qué vamos a limpiar el camino? ¿Con qué vamos a limpiar nuestra vida? ¿Con qué vamos a limpiar nuestra alma? ¿Con qué vamos a limpiar el ser que tenemos? Con guardar la palabra, con guardar los mandamientos, con guardar los estatutos, con guardar la sana doctrina. Por eso es necesario guardarnos del mal. Por eso en esta hora
pueden llegar tentaciones, pero nosotros tenemos que tomar una decisión de guardarnos para Dios, guardarnos para Dios. ¿Qué será? Limpiar el camino. ¿Por qué? Porque el enemigo busca poner cosas en el camino, obstáculos en el camino, y con la palabra los va uno limpiando, con la palabra va uno buscando, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y por eso tenemos que buscar a Cristo, buscar la palabra de Dios cada día. Vemos que hay muchos cristianos que ya no leen la Biblia, hay muchos cristianos que ya no oran, ya hay muchos cristianos que ya no se congregan en una iglesia. ¿Por qué? Porque ya ellos no pueden ya andar en el camino. ¿Por qué? Porque ya están en un camino sucio, un camino lleno de pecado, un camino de mundanalidad. Pero el verdadero cristiano con la palabra va limpiando, con la palabra se va santificando, con la palabra va hacia adelante, como lo hizo Cristo. Por eso aquí en el 10 es Salmos 119, 10. Qué bonito este salmo, Salmo 119, verso 10. Nos habla de que con todo mi corazón he buscado. Y este es el propósito que debemos de nosotros de tener, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Buscar a Dios, por eso dice, con todo mi corazón te he buscado. Aquí es un llamado a buscar a Dios, a buscar la palabra, a buscar el evangelio puro. Por eso debemos de buscar una verdadera iglesia donde esté viviendo la verdadera palabra de Dios. Porque hoy los días se han llenado de un evangelio de la prosperidad, nada es pecado. Y hay lugares que se llenaron de apostasía. Entonces nosotros tenemos que buscar un lugar que verdaderamente nos hable y nos enseñen la palabra. ¿Por qué? Porque así, con todo nuestro corazón, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vea qué tan importante es aprender a orar hoy. Aprendamos esta palabra hoy. Aprendamos esta frase, aprendamos esta reflexión bíblica y no me dejes desviarme. Qué lema tan hermoso. Señor, no deje que mi vida se desvíe. No dejes que mi vida espiritual eche para la derecha. Por eso Dios le dijo a Josué, no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue siempre al frente, sigue siempre adelante, confiando en ese Dios grande. Aquí podemos orar, aprender a orar. Y dice, no me deje desviarme. ¿Por qué? Porque vemos que muchas personas se están desviando de las sendas antiguas. Ahora todo es moderno. Ahora todo es, como nosotros vemos, una fantasía. Hay muchas personas que se han desviado. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, no dejarnos desviar. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Entonces aquí en el Salmo, Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, nos aprendemos, en mi corazón he guardado. O sea, si nosotros guardamos la palabra nos va a ayudar para no pecar. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien ama las cosas del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Dese cuenta que usted ya sabe que nos tenemos que santificar, que tenemos que santificar cuerpo, alma y espíritu. Dese de cuenta de que tenemos que luchar por la santidad de Dios. Por eso aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, que Dios nos ayude para no pecar. Que Dios nos ayude. Por eso necesitamos orar, para que Dios nos ayude para no pecar. Debemos ayunar para que Dios nos ayude para no pecar. Necesitamos congregarnos para que el Espíritu Santo nos ayude para no pecar.
O sea que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para no pecar. Que la palabra, que una sana doctrina nos ayude para no pecar. Hoy necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos el poder de Dios que nos ayude. Por eso la Biblia dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo nos va a dar el poder para no pecar. Por eso, en este salmo nos habla de guardar los mandamientos y la palabra es la que nos ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a corregir todos los días. No haga esto, no haga esto, porque la Biblia es la que nos va a ordenar nuestra vida espiritual. Y por eso es necesario buscar un lugar que verdaderamente se pueda vivir la sana doctrina. Dese cuenta que si usted va a una iglesia normal, allá nadie le dice nada. Así, allá usted va, no le dicen nada ni cómo está. Pero cuando venga Cristo, va a venir el problema. ¿Por qué? Porque cada día vemos de que nosotros, como dijo Pablo, lo malo que hay en nosotros nos lleva a pecar. Lo malo que hay. Y por eso tenemos que decirle a Dios que la palabra nos limpie, que la palabra hoy no nos deje desviar, que el Espíritu Santo hoy nos dé fuerzas, nos dé el poder para renunciar al pecado, poder nosotros cambiar cada día, mejorar nuestro comportamiento. Ahora, Salmo 119, 12. Salmo 119, 12 dice: bendito, oh Jehová, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Aquí debemos de aprender a alabar a Dios. Aquí en el Salmo 119, 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame. Vea qué bonito, enséñame tus estatutos. Es decirle a Dios que nos hable, que nos enseñe. Y hay que buscar las enseñanzas de Dios. Hay que buscar las enseñanzas de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Dios eterno, de ese Dios que puede hoy hacer grandes cosas con nosotros. Puede también salvar nuestra familia, nuestros seres queridos. Por eso dice acá: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame cómo debo yo comportarme, Señor. Enséñame cómo vestirme. Dése cuenta que millones de cristianos visten deshonestamente. Tanto hombres como mujeres, se está pecando con la manera de vestir deshonestamente, con la manera de asistir a esas fiestas paganas. Se está pecando terriblemente. Entonces necesitamos que nos enseñe qué es lo santo. Enséñanos, Señor, para conocer nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. Enséñanos a apartarnos. Vea lo que dice acá. Que aquí, dice aquí que el Salmo 119, verso 18. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de ti. Abre mis ojos, Señor. Mira, Dios, todo el problema que estoy teniendo con los ojos. Que yo pueda ver. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, yo tengo un problema en la vista. Por eso los ciegos no entrarán al reino de los cielos. Debemos decirle: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermosa palabra es decirle: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, porque el Apocalipsis dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aquí este salmo nos dice: oremos para que Dios nos abra los ojos, oremos para que Dios nos abra el corazón, oremos para que nuestra vida para que en nuestra vida podamos entender, mirar el camino que conduzca a la salvación. Porque el hombre traza caminos. Cada persona hace su propio camino. Y al hombre le parece que va bien, pero al final son caminos de muerte. Entonces aquí dice: abre mis ojos. Quiero
leer y comprender. Es uno de los versículos, uno de los versículos más tristes que está escrito en la Biblia. Vamos hoy a leer el versículo más triste que hay en la Biblia. Salmos 119, versículo 21. Este versículo es uno de los versículos más tristes. ¿Por qué es más triste? Porque dice: reprendiste a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Vemos millones de personas se están desviando. Millones de personas se han desviado. Millones de seres humanos se están desviando en la parte social, la parte familiar, la parte espiritual. El hombre se desvía, la mujer se desvía, los niños dejan el camino de Dios y se desvían. ¿Cuántas personas no se han descarriado? ¿Cuántas personas eran cristianos y ahora no lo son? Y dice: aquellos malditos que se desvían de tus mandamientos. Por eso este versículo es demasiado triste para nosotros ver cuánta gente ha dejado la palabra, ha dejado el evangelio. Ya no asisten, ya no oran, ya no estudian la Biblia, ya están entregados a las cosas del mundo, porque dejaron crecer la maldad en el corazón, dejaron crecer la iniquidad. Por eso Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, porque el hombre natural cada día deja las cosas de Dios, se desvía. ¿Cuántas personas usted conoce que se han desviado? ¿A cuántos familiares? ¿Cómo está nuestra familia desviada de los mandamientos de Dios? Por eso hoy tenemos que decirle: Señor, no dejes que mi vida se desvíe, no dejes que mi vida coja otro rumbo. Señor, en este día ayúdame para no desviarme, ayúdame para seguir caminar correctamente el camino que Cristo ha trazado. Por eso debemos de decir: he decidido seguir el camino de Cristo. He decidido, hoy es el día para tomar una decisión y decirle: yo no me voy a dejar desviar, porque caerá en maldición. Todos los que se apartan, todos los que se alejan de Dios, caen en una maldición por haber dejado a Jehová tu Dios, por haberse apartado, por haberse desviado. Entonces caerá un juicio muy grande y ya se acercan las cosas apocalípticas. Por eso en este día reprendiste a los altivos. El Señor va a reprender a los arrogantes, a los orgullosos, a los soberbios, a los desobedientes, a los que uno va y les habla de la sana doctrina, a aquellos que no aceptan la palabra, no aceptan el evangelio puro, no aceptan la sana doctrina. Entonces son personas que viven desviadamente. Hay personas, por lo tanto, están cayendo bajo maldición. Así que en este día queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y nosotros nos damos de cuenta de que ahora tenemos que tomar una decisión. Es, como dice Salmo 119, 24. Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Vea, cuando usted tenga un problema, busque la Biblia y busque la respuesta a tu problema. Déjese aconsejar por Dios, déjese aconsejar por el Espíritu Santo, déjese aconsejar por la palabra. Vea, los proverbios, los salmos son consejos de Dios. Los mandamientos son consejos de Dios. Por eso Dios dice: yo te aconsejo. Guarda la ley y el consejo, dice el proverbio. Entonces, porque hay personas que se dejan aconsejar por los malos.
Los malos consejos los llevan a la muerte. Los malos consejos los llevarán al infierno. Los malos consejeros no pierden. Es el que se deja aconsejar. Por eso hoy los invito a que usted diga: mi verdadero consejero y príncipe de paz es Cristo. El que me va a aconsejar cómo debo llevar mi vida. Cristo es el que nos va a aconsejar a través de la palabra. El Espíritu Santo también nos aconseja. El Espíritu Santo nos puede aconsejar y decir: no haga esto, no haga lo otro. Por eso todos necesitamos un consejo. Lamentablemente se han levantado muchas iglesias con una consejería espiritual y resulta que los que aconsejan están más mal que los que van a ese lugar. Entonces, los verdaderos consejos están en la palabra. Los verdaderos consejos son los que Cristo mandó a escribir. Por eso dice acá que son mi delicia, tus consejos, tus mandamientos son mi delicia y tus consejos. Vemos cómo está aquí. Ahora, nos damos de cuenta que en el Salmo 119, 27, es muy importante este versículo para nosotros hoy. Salmo 119, 27. Este es uno de los versículos más importantes para hoy. ¿Por qué? Porque dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino. Vea que aquí debemos de aprender a orar. Señor, dame entendimiento. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 32, no seáis como el mulo sin entendimiento, no seáis como un animal que no entiende. Por eso, Señor, dame entendimiento. Señor, dame conocimiento. Espíritu Santo, dame ese don de poder entender la palabra. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo con mi vida? Hay veces nos pasan cosas y no entendemos. Y por eso hoy, dice acá el 27, hazme entender el camino. ¿Sí? Hazme entender el camino. Señor, que yo entienda tu palabra, que yo entienda cómo debo de alabarle, bendecir a Dios, que cómo debo yo aprender a seguir los pasos, a seguir las pisadas del Maestro. Este salmo me dice: hazme entender el camino. ¿Por qué? Porque hay veces, dice la palabra, que el pueblo falleció, el pueblo fue talado, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso hay personas que no entienden la sana doctrina, porque les falta estudiar más, les falta tener el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé ese don de entender qué es la palabra, qué es la sana doctrina, qué son los mandamientos. Si una persona no logra entender nada, pues fácilmente el enemigo lo engaña. Por eso ya se acerca el anticristo para engañar a aquellos que no quieren entender la palabra, aquellos que no quieren buscar ese don hermoso. ¿Cómo debemos de tener entendimiento? Asistiendo, orando, buscando a Dios, leyendo la palabra, congregándonos en un verdadero lugar donde podamos compartir el conocimiento con otros hermanos. Yo necesito entender la palabra. Todos necesitamos estudiar la palabra, por eso escudriñar las Escrituras. Cada día debemos de escudriñar las Escrituras, que son las que dan testimonio de Dios. Entonces, para nosotros poder entender, tenemos que estudiar, meditar, pedirle a Dios que nos capacite en estas áreas. Así que nosotros hoy podemos darnos de cuenta. Salmo 119, 29. Salmos 119, 29 dice: aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira. O sea, Señor, ayúdame a apartarme. Ayúdame a apartarme de las cosas mundanas.
Señor, ayúdame a apartarme de lo que me contamina. Por eso, aparta de mí el camino. Señor, ayúdame para apartarme del camino ancho y empezar a seguir el camino angosto. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos ilumine cómo debemos de apartarnos de las fiestas paganas, de todo lo pagano que viene. Dese cuenta que cómo las iglesias se contaminan. ¿Por qué? Porque no se apartan de las costumbres de la iglesia tradicional. Entonces se está viviendo un conformismo, una manera de vivir, y la gente no se quiere apartar del paganismo. Por eso aquí este salmo dice: aparta de mí el camino de esa mentira, de ese engaño. Señor, ayúdame para apartarme. Espíritu Santo, ayúdame a apartarme. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, Salmo 119, el versículo 30. Es una decisión que debemos de tomar hoy. Yo los invito a que entremos en un resumen, entremos en una conclusión. Tengamos una reflexión bíblica hoy. Salmo 119, verso 30. Escogí el camino de la verdad y puesto tus juicios delante de mí. Escogí el camino de la verdad. ¿Cuántos van a decir esta palabra? Van a escoger el camino de la verdad. ¿Cuántos en este momento quieren escoger una iglesia que predique la sana doctrina? ¿Cuántos vamos a escoger alguien que nos lleve? ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo. O sea que hay que escoger la ayuda de Dios, hay que escoger los mandamientos. Dice: escogí el camino de la verdad. Que hay dos caminos. Usted hoy día hay libre albedrío. ¿Qué camino? Si el mundo va por el camino ancho, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escoger el camino angosto. El camino que Dios ha trazado para nosotros. Hay que escoger lo bueno, porque cuando venga Cristo va a ser lo mismo. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, si usted hoy no escoge, un ejemplo, en un pueblo hay más de 50 iglesias, uno debe escoger la mejor. No, es que yo pertenezco a tal iglesia. Allá yo veo muchos errores, pero usted es el que tiene que escoger el camino a la salvación. Usted es el que debe de escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos de tomar una decisión hoy. Es escoger el camino de la verdad. Escoger el camino de la verdad. Y por eso, para toda esta cantidad de problemas que nosotros tenemos, este salmo nos va a llevar a orar. Yo quiero que todos ustedes podamos aprendernos el Salmo 119, 33. El Salmo 119, 33 inicia con una palabra: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Mira que aquí Dios nos habla que debemos de pedirle: Señor, enséñame cómo vestir, enséñame cómo comer. Usted sabe que no hay que comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, porque hay gente que no sabe comer, no sabe cómo llevar una vida cristiana. Vemos que hay cristianos que dicen: eso no es pecado, eso no es pecado, ¿sí? Por eso necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos capacite, que Dios nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento para nosotros escoger el camino verdadero. Enséñame, oh Jehová, tu camino, tus estatutos. Ahora, la palabra enséñame quiere decir que nosotros debemos de aceptar que como humanos no entendemos las cosas de Dios. Por eso, Nicodemo, cuando Jesús le dijo: es necesario que nazca de nuevo, él no entendía. Y Jesús le dijo: si usted no entiende las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Si usted es una persona que no entiende la Biblia,
es necesario, bueno, vamos a estudiar, vamos a escudriñar para poder entender. Pero necesitamos decirle, porque dice que el Espíritu Santo nos enseñará el camino de la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar los dones para nosotros entender la palabra. Por eso, enséñame, oh Jehová, tu camino. Salmo 119, 34. Aquí también es, vuelve la palabra a recordarnos todo lo que hemos hablado, lo que hemos estudiado en esta mañana. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento. Vemos este salmo como nos enseña a orar todos los días. Dame entendimiento. Dame conocimiento. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dame entendimiento, dame conocimiento. Cómo debo cantar, cómo debo estudiar, cómo debo llevar una vida cristiana. Ahora, Salmo 119, 35. Aquí en el Salmo 119, 30, hay una palabra para hoy. Hay un lema muy hermoso aquí y dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame, Señor. Guía a mi familia. Así como vemos en el desierto que había, la nube guiaba al pueblo, la columna de fuego guiaba al pueblo, y el Espíritu es el que nos guía. Por eso necesitamos aprender a orar y decirle, Señor, guía mis pasos, guíame por la senda verdadera, guíame por el camino verdadero, guíame, Señor, para no desviarme. Esta palabra guíame es muy importante para nosotros. Ahora, en el Salmo 119, versículo 36, viene la conclusión de lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Vean lo que dice. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón hacia tus mandamientos. No dejes que mi corazón se llene de avaricia. Señor, no dejes que mi corazón se llene de orgullo, de altivez, de arrogancia. Vemos cuántas personas son arrogantes, orgullosas, altaneras. A veces va uno y los llama por teléfono, les habla de Dios y los reciben porque son groseras, altaneras, arrogantes. Ve esas respuestas tan groseras entre seres humanos, ¿verdad? Entonces tenemos, inclina mi corazón y no me dejes, y no dejes que mi corazón se llene de avaricia, de codicia. No codiciará los bienes ajenos. Y hoy es lo que el mundo desea. Codician el dinero, los bienes ajenos. En el Salmo 119, yo quiero que sigan estudiando la palabra. Salmo 119, versículo 38, nos habla de, confirma tu palabra a tu siervo que teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Qué hermosa palabra que podemos encontrar. Confirma tu palabra a tu siervo. Confirma la sana doctrina. Confirma, deme confirmación qué es lo que yo debo hacer. Es necesario pedirle a Dios que nos selle con el Espíritu Santo, que confirme la palabra, que nos afirme más. Por eso hay gente que duda, y eso será la sana doctrina. Entonces la gente hoy día está blasfemando contra Dios. Pero es que yo veo que eso es muy religioso, yo veo que allá son muy anticuados, yo veo, porque como está sus ojos llenos de escamas, por eso ve mal. Por eso es necesario que Dios hoy abra nuestros ojos y podamos entender la palabra. Cómo Dios nos habla que tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de toda avaricia, de todo orgullo, de toda arrogancia que hay en la vida de nosotros. Y por eso estamos hoy invitándolos a ustedes a estudiar la palabra de Dios. Así que en este día
queremos decirles a ustedes que Dios los continúe bendiciendo grandemente, así que los esperamos a seguir estudiando este hermoso libro que es el libro de los Salmos, y especialmente yo los invito a estudiar el Salmo 119. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bueno, en este momento, Dios bendiga grandemente a los seguidores de este programa, Dios bendiga grandemente a los seguidores de estos perfiles, Dios bendiga a todos aquellos que nos